Mis hermanos, el tiempo de alabanza ha sido un tiempo de cánticos y coros tradicionales y de hace tiempo. Y fíjense que hemos cantado de aquellos cánticos que quizá decíamos, ostras, hacía tiempo que no cantaba este cántico, ¿ya? Y hablando de cánticos, mis hermanos, hay himnos que son clásicos, himnos que son de todos los tiempos, y hay un himno que lleva por título, Sembraré la simiente preciosa. Y una de las estrofas de este himno dice, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré, mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Fíjense que este himno, mis hermanos y hermanas, lo que hace es reflejar uno de los privilegios y una de las responsabilidades que todo cristiano y que la iglesia de Cristo tiene. Y es precisamente el sembrar la preciosa simiente del glorioso evangelio de amor en nuestro Señor Jesucristo. Eso es una responsabilidad, mis hermanos, que tiene la iglesia de Cristo. Y es todo de ser una responsabilidad y todo de ser parte de nuestra obra. Esa proclamación del evangelio es primeramente una obra espiritual. Es decir, es primeramente la obra del Espíritu Santo. Y esta realidad, mis hermanos, de que la proclamación del Evangelio es una obra espiritual, lo que nos vamos a dar cuenta es que va a situar esa proclamación del Evangelio en una oposición que también será una oposición espiritual. Eso es algo que nos encontramos cuando vamos al texto que hoy se ha leído en el libro de Hechos, capítulo 13, y los versículos del 1 al 11. Vamos a ver lo que es esa obra espiritual de la proclamación del Evangelio y de la oposición que se encontró cuando Pablo y Bernabé llegaron a Chipre en su primer viaje misionero y empezaron a proclamar la palabra de Dios. Así que tengan lo que son sus Biblias abiertas en Hechos 13, los versículos del 1 al 12, y lo que vamos a ver hoy es precisamente esa obra espiritual, esa obra del Espíritu en la proclamación del Evangelio. Y lo veremos desde 3 puntos que surgen directamente de ese texto de Hechos 13. Primero lo que veremos es que la proclamación del Evangelio no es primero nuestra obra, sino que es la obra del Espíritu. Segundo, lo que vamos a ver es que la proclamación del Evangelio la damos en medio de una oposición espiritual. Y tercero, lo que veremos es que la proclamación del Evangelio, mis hermanos, vence sobre toda oposición espiritual. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos al primer punto. La proclamación del Evangelio no es primero nuestra obra, sino que es la obra del Espíritu. Y entender esto es fundamental para entender lo que va a suceder en el resto de versículos y en la oposición que Pablo y Bernabé se van a encontrar. Fíjense que cuando hablo y menciono de que la proclamación del Evangelio es la obra del Espíritu, hablamos de que es una obra espiritual, la proclamación del Evangelio. Y hablar de esa obra espiritual no es primeramente hablar de una obra que va a tener experiencias trascendentales, que va a tener lo que son grandes dosis de emociones, que va a tener grandes señales extrañas. No estamos hablando primeramente de esto. Cuando hablamos de una obra espiritual nos referimos a que es la obra del Espíritu Santo. Es de ahí de donde viene el concepto, mis hermanos, de espiritual. Por eso los puritanos estaban tan preocupados de entender lo que significaba y lo que era que una persona fuese espiritual. Porque ellos entendían que ser espiritual venía de la presencia misma de tener el Espíritu. Y como Pablo en Romanos 8 dice, si tenéis el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, sois de Él, si no, no sois de Él. Los puritanos estaban muy preocupados de decir, bueno, ¿qué es una persona espiritual? Es decir, que vive y que tiene la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos de que la proclamación del Evangelio es una obra espiritual, a esto es a lo que me refiero, a esto es a lo que nos referimos, que es primeramente no la obra humana, sino que es la obra del Espíritu Santo. Y fíjense que esto es lo que empezamos a ver en los primeros 4 versículos de Hechos 13. Ahí nos damos cuenta de que esa proclamación que va a darse del Evangelio es una obra espiritual
Y una obra espiritual entendida de dos maneras. Primeramente, entendida como que es la obra del Espíritu en elección soberana. Va a ser el Espíritu quien va de manera soberana a escoger y a llamar a aquellos que van a estar a cargo de la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense, mis hermanos, que en el capítulo 12 y el versículo 25 acabamos viendo cómo Bernabé y Saulo volvían, mis hermanos, a Antioquía después de haber llevado lo que es la ofrenda de los hermanos de Antioquía a Jerusalén. Fíjense lo que dice el versículo 25 del capítulo 12. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerden un poquito lo que pasó en el último mensaje de Hechos 12 que vimos. Algo que se nos explicó en Hechos 11 y en Hechos 12 es que llegaron unos profetas y uno de ellos, Agabo, anunció de que habría una hambruna, que había hambre en todo lo que sería el territorio de Claudio, y eso incluía a Judea y a Jerusalén. Y lo que hicieron entonces los hermanos de la iglesia de Antioquía es que levantaron una ofrenda y ayuda para los hermanos de Jerusalén, que fue llevada por Pablo, por Saulo, por Bernabé a Jerusalén. Bueno, y ahora nos encontramos en el capítulo 12, versículo 25, que van de Jerusalén y vuelven a Antioquía. Y aquí es donde nos encontramos que continúa la acción a partir de Hechos 13. ¿Se recuerdan ese evento de cómo Pedro fue liberado de la cárcel por el ángel? Eso dijimos que dentro del fluir del argumento que Lucas está explicando, ayudaba a entender cómo había una transición del ministerio de Pedro al ministerio de Pablo. Una transición de Jerusalén a Antioquía. Y aun y cuando no vamos a dejar ni a Pedro ni a Antioquía atrás, y a Jerusalén, atrás, porque nos lo vamos a volver a encontrar en Hechos 15, sí que ahora ya todo lo que es el movimiento de la proclamación y de la expansión del Evangelio va a tener el foco sobre todo en la persona de Pablo y en lo que es la región aquí partiendo de Antioquía. Y aquí es donde parte lo que es la acción, para decirlo de alguna manera, a partir del versículo 1 del capítulo 13. Y si se fijan, mis hermanos, en el capítulo 13, en el versículo 1, se nos da una descripción de cierta membresía que había en la iglesia de Antioquía. Y se nos dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y había maestros. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Por lo tanto, era una iglesia, mis hermanos, la cual estaba nutrida en lo que era tanto la revelación de la palabra de Dios como lo que era la enseñanza de la palabra de Dios. Revelación y enseñanza, profetas y maestros estaban en la congregación de Antioquía. Y no tiene que extrañarnos eso. Se nos define por un lado que había profetas, y los profetas no solamente los situamos en el Antiguo Testamento, sino que cuando vamos al Nuevo Testamento también nos encontramos profetas. Ya lo vimos en el capítulo 11. ¿Ya? Fíjense en el capítulo 11, los versículos del 27 al 28. Dicen, aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra que habitaba, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Por tanto, en el Nuevo Testamento, tanto en Hechos como también en la carta que Pablo escribe a los Efesios, menciona profetas dentro del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Y eso debemos entenderlo, mis hermanos, porque el canon todavía no había sido cerrado, el canon bíblico, en aquel momento. Pero si pensamos en lo que era un profeta, mis hermanos, aparte de muchas cosas que pueden decirse, lo que era la función principal de un profeta, ¿cuál era? Mis hermanos, era recibir lo que era revelación divina y proclamar la revelación de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Quédense con esto porque es muy importante. No proclamaban su propia palabra. No proclamaban su propio mensaje, no proclamaban sus propias ideas. Una de las frases vitales en el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento era: así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor.
Amós no decía, así ha dicho Amós, por 3 pecados de Damasco, mas por el 4 no revocaré su castigo. No decía esto, así ha dicho Jehová. Por tanto, los profetas, a nivel básico, mis hermanos, lo que eran voceros de la palabra de Dios. Recibían revelación y proclamaban, anunciaban la palabra de Dios. Pero no solamente había profetas en esa iglesia, sino que también había, ¿qué? Fíjense, mis hermanos, había maestros. Por tanto, no solamente esa iglesia tenía lo que era la proclamación de la palabra, sino que también tenía algo importante, tenía la enseñanza de la palabra. Y mis hermanos, es que proclamación y enseñanza tienen que ir de la mano. No solamente es necesario proclamar lo que es la palabra de Dios, sino que en esa proclamación, mis hermanos, tiene que haber enseñanza. Tiene que llevarse, mis hermanos, al pueblo de Dios a las profundidades gloriosas de lo que es la revelación de la palabra de Dios. La iglesia tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que crecer en el conocimiento del Dios de la palabra. Y el cristiano y la iglesia no pueden quedarse, mis hermanos, bebiendo leche como infantes, sino que deben crecer y madurar ¿a qué? A la comida sólida, a las buenas viandas, mis hermanos, de lo que es la palabra de nuestro Dios, de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todas y cada una de las implicaciones que hay en él. Y esa iglesia, mis hermanos, los tenía. La membresía tenía profetas y maestros, proclamación y enseñanza. Pero ¿saben lo que es lo bueno aquí de este texto? Que Lucas no nos lo deja a nivel abstracto. Lucas, mis hermanos, nos describe qué profetas y qué maestros había en esa congregación de Antioquía. ¿Se han dado cuenta? Fíjense que nos da una lista de nombres. Y en esa lista de nombres se abre por Bernabé y se cierra por Saulo. Por lo tanto, en cierta manera, son los que abren y cierran esta lista de profetas y maestros los que van a tener preeminencia. Ahora lo veremos. Pero ahora había muchos otros. Fíjense en el versículo 1. Teníamos a Bernabé. Tenemos a Simón, que se llamaba Níger, tenemos Lucio de Cirene, tenemos a Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y tenemos a Saulo. Y es interesante que se nos lee esta lista de profetas y maestros, porque los nombres están aquí y han sido inscritos por inspiración, por lo tanto el Espíritu Santo es aquel que ha querido que estén aquí. Y todos ellos, si se dan cuenta, todos ellos como mencionados como parte de esa lista de profetas y maestros, mis hermanos, todos ellos estaban capacitados para poder proclamar y para poder enseñar la palabra de Dios. Todos ellos estaban dentro de esta lista de profetas para proclamar la palabra, dentro de esta lista de maestros para enseñar la palabra. Por lo tanto, si a mí ahora me hubiesen venido, yo hubiese estado en esta iglesia, mis hermanos, en la iglesia de Antioquía, y me hubiesen venido alguien y me hubiese dicho, Rubén, escoge a alguno de estos para la proclamación del evangelio. ¿Saben lo que yo hubiese dicho? Viendo esta lista hubiese dicho, no, dámelos a todos ellos. Dámelos a todos. Dame a Bernabé, cuyo nombre es hijo de consolación y ánimo. Dámelo para que pueda predicar ese evangelio y consuele los corazones de los santos. Dame a ese Simón que se llamaba Níger, que posiblemente era del norte de África y por lo tanto llegaría lo que era el evangelio a toda esa región. Dame también a este. Dame a Lucio de Cirene, que conocía lo que era esa región, conocía esa zona, y qué mejor conocer el terreno para poder proclamar lo que es la palabra de Dios. Dame también a este. Dame a Manaén, el cual se había creado con Herodes el tetrarca. Dámelo a él porque tenía influencia en las altas esferas, y qué mejor tener una persona en las altas esferas para que el evangelio llegue incluso a la casa y a la aristocracia de aquel tiempo. Y dame también a Saulo, no me lo dejes fuera. Dame a Saulo, que en el capítulo 9 se nos dijo, como se lo dijo a Ananías, de que Dios mismo, Cristo mismo lo había escogido para ser instrumento para proclamar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel.
no me hagas escoger, dame a todos ellos, porque como profetas y maestros estaban todos ellos capacitados para la proclamación de la palabra. No me hagas escoger, ¿y saben qué? Porque no puedo escoger, mis hermanos. Porque el tema de escoger para la proclamación de la palabra, para un ministerio específico y proclamar esa palabra, mis hermanos, no es obra o trabajo humano. Es primeramente la obra y el trabajo del Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, lo dice el texto mismo. Fíjense en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. ¿Quién es aquí, mis hermanos, el que dice, apartadme? Ese es el Espíritu. Pero es curioso cuando esto sucede, Fíjense que se sucede, mis hermanos, no en cualquier momento, sino cuando la iglesia, aquí no se sabe si eran los ancianos, si eran nuestros pastores o maestros, o si era la congregación que estaba reunida, pero se nos dice que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Por lo tanto, es en un momento, mis hermanos, donde había, en cierta manera, déjenme decirlo así, donde había un tiempo, un culto de adoración a Dios, mis hermanos. Cuando esa iglesia de Antioquía estaba reunida, mis hermanos, para adorar a su Dios, ministrando a su Dios, ayunando delante de su Dios, cuando la iglesia estaba congregada en adoración a Dios, mis hermanos, es cuando el Espíritu habló. Y viendo esto, mis hermanos, me recordó unas palabras que hace tiempo leí del gran doctor. ¿Saben quién es el gran doctor, no? El gran doctor Martyn Lloyd-Jones. ¿Ya? No me digan que era Spurgeon, ese es el príncipe de los predicadores. ¿Ya? Lloyd-Jones es el último de los grandes predicadores. ¿Ya? Así se le ha llamado. Pero fíjense que se le llamaba el doctor, ¿ya? Porque antes era doctor. ¿Ya? Entonces fíjense que una de las cosas que Lloyd-Jones decía, él hablaba de cuando los santos se reúnen. Cuando es la congregación de los santos. Y Lloyd-Jones decía, esto es un momento irrepetible. Cuando los santos se reúnen, cuando los santos se congregan, esto es un momento y una situación que nunca más va a volver a repetirse, porque Dios va a actuar y va a hacer ciertas cosas en ese momento puntual de la congregación de los santos que quizá no vuelva a repetirse en otro momento. De tal manera que si pierdes la congregación de los santos en ese domingo, ya no vas a volver a experimentar eso que Dios hizo en ese mismo momento por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Por lo tanto, el YouTube está súper bien. Pero imagínense que hubiésemos tenido el apagón hoy. Yo oré al Señor, ¿por qué no el domingo? Porque muchos hubiesen quedado sin congregación virtual, mis hermanos. El YouTube está bien, pero no nos quedemos con el YouTube, mis hermanos. La congregación de los santos es una congregación física, donde los santos son llamados por Dios a congregarse, mis hermanos, los unos con los otros delante de su Dios. Y es en ese momento, mis hermanos, de la adoración del pueblo de Dios, donde Dios en su soberana voluntad, mis hermanos, obra por medio de su Espíritu y su palabra, llamando, santificando, instruyendo, nutriendo, corrigiendo y salvando, mis hermanos. Y eso es lo que vemos aquí. Estaban ministrando y ayunando al Señor y en ese momento el Espíritu, mis hermanos, habla. Es al final del versículo 2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme. Y ese apartadme no era una opción aquí, Ese apartadme, mis hermanos, aquí es un imperativo, es una orden. Pero la manera en cómo está expresado, en realidad en el original es más enfático. Es apartadme inmediatamente a Bernabé y a Saulo. Esa es la urgencia que el Espíritu Santo está dando aquí. No hay opción, iglesia de Antioquía. No tenéis que pensar en ese momento. Apartarme inmediatamente, sin dilación, a esos dos hombres de toda esta lista, que todos ellos estarían capacitados,
apartadme a estos dos. ¿Se dan cuenta? Fue una elección soberana del Espíritu. Fue un llamado soberano del Espíritu, el cual estaba acorde a la voluntad misma de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense que cuando estuvimos en Hechos 9, ¿se acuerdan cuando estuvimos ahí yendo con Pablo a Damasco? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Gracias, Paco. Faltaba Paco. Fíjense, mis hermanos, que ahí, yendo a Damasco, cuando el Señor Jesús se aparece a Saulo y después se aparece, mis hermanos, a Ananías y le dice, oye, ve allí que está este hombre, y Ananías pone ciertas reticencias. Acuérdense que ahí el Señor Jesús le dice a Ananías, oye, Ananías, ve, porque este me es ¿qué? Me es instrumento para proclamar mi nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Y aquí, mis hermanos, aunque el Espíritu escoge y llama, es una elección y un llamado soberano, mis hermanos, que está de acuerdo a la voluntad de Cristo, a la voluntad del Dios Trino. Y los llamó, ¿para qué? Fíjense al final del versículo 2. Para la obra a las que los he llamado, o para la obra a los que los estoy presente ahora mismo llamando. Bueno, ¿cuál es esa obra a los que el Espíritu lo llamaba? Está claro en el resto del capítulo. Era la obra de la proclamación de la palabra de Dios. Era la obra de la proclamación de la doctrina del Señor Jesús. Era la obra de la proclamación de la fe en Cristo. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 5, cuando llegan a Salamina, fíjense lo que dice ahí. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué es lo que anunciaban, mis hermanos? Anunciaban la palabra de Dios. Esa es la obra para la cual el Espíritu, de manera soberana, los escogió y llamó a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia de Antioquía, mis hermanos? La iglesia de Antioquía, mis hermanos, a su manera dijo amén a esto. Porque ayunó, oró y les impuso las manos. Fíjense en el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La idea aquí, mis hermanos, fíjense, es que sobre todo aquí con la imposición de manos, ¿qué es lo que se está mostrando aquí? Esto se hacía mucho en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que mostraba esto? Mis hermanos, lo que no mostraba es que la iglesia de Antioquía estaba escogiendo a Pablo y a Bernabé para esa obra de la proclamación del Evangelio. Esa imposición de manos no es la elección de la iglesia de esos dos hombres. Porque la elección fue hecha no por la iglesia, sino por el Espíritu. El Espíritu escogió, el Espíritu llamó. Y esa imposición de manos, mis hermanos, lo que es en cierta manera es el reconocimiento de la iglesia. La comunión de la iglesia con la obra que el Espíritu estaba haciendo en esos dos hombres. La encomendación, mis hermanos, de la iglesia de estar en comunión y en amén con la obra del Espíritu, de haber llamado y enviado, lo veremos ahora, a esos dos hombres, Saulo y Bernabé. Por tanto, fíjense, mis hermanos, de que la elección es una doctrina bíblica innegociable e innegable de Génesis a Apocalipsis. Nos encontramos lo que es la doctrina de la elección y el llamado, mis hermanos, eficaz de Dios para salvación y para vida eterna en Cristo Jesús. Pero nos encontramos ahora que también hay una elección soberana y un llamado soberano, mis hermanos, al ministerio específico de la proclamación de la palabra de Dios. Y quien hace eso es el Espíritu. Por tanto, fíjense de que la proclamación del Evangelio empieza, mis hermanos, primeramente siendo una obra ¿qué? ¿Humana primeramente? No. Una obra primeramente espiritual, porque es el Espíritu quien escoge.
quita esto, mis hermanos, el trabajo y la responsabilidad de uno, ni mucho menos. Ese hombre que fue llamado por el Espíritu, Pablo, mis hermanos, ese hombre dijo que había trabajado más que ningún otro. Piensa lo que dice en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Me encantan esas palabras de Pablo. ¿Ya? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él sabía que era lo que era por la pura gracia de Dios. Esas palabras las usó Isaac Watts cuando escribió el himno de Sublime Gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oh, Pablo trabajó, mis hermanos, y tanto que trabajó este hombre en el ministerio. Pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Por lo tanto, sí, la proclamación del Evangelio es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Es el llamado que tiene el cristiano, es el llamado que tiene la iglesia. Pero nunca podemos olvidarnos de algo. Nunca podemos perder de vista algo. De que primeramente la proclamación del Evangelio, sobre todo a nivel específico, a veces en misioneros, en pastorado, mis hermanos, es primeramente la obra del Espíritu. Y lo que se requiere, mis hermanos, son aquellos ministros que son llamados y escogidos primeramente por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la obra, mis hermanos, de la proclamación del Evangelio es espiritual en el sentido en que es la obra del Espíritu en elección soberana, pero también de otra manera. Es la obra del Espíritu en guía soberana. Fíjense cómo no solamente escoge y llama, sino que también el Espíritu envía. Fíjense ahora cuando entramos en el versículo 4. Fíjense que a partir de aquí se nos va a dar unos lugares geográficos ahora. Se nos va a hablar, mis hermanos, de lo que es Seleucia, se nos va a hablar de Chipre, de Salamina, de Pafos. Pero fíjense lo que aparece en el versículo 4. Ellos se refiere a Pablo y a Saulo y a Bernabé, ellos entonces enviados, paren aquí, enviados ¿por quién? ¿Saben lo que diría yo? Enviados por la iglesia de Antioquía. Pero no dice eso. Fíjense quién es el agente que envía a Saulo y a Bernabé. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el agente aquí que envía a Saulo y a Bernabé a ir a Seleucia, a ir, mis hermanos, a Chipre, a Salamina, a Pafos, el que guía las cosas aquí, mis hermanos, es el Espíritu. La iglesia es curioso lo que dice al final del versículo 3. La iglesia no tanto los envió, sino que los despidió. Adiós, adiós, en el buen sentido. Pero piensa lo que dice en el versículo 3. Y los despidieron. Lo que no dice la iglesia, en cierta manera, mis hermanos, es bueno. Pablo y Bernabé habéis sido escogidos y llamados por el Espíritu para la obra de la proclamación del Evangelio. Vamos a sentarnos. Darme un mapa de lo que es el imperio en ese primer siglo. Y vamos a ver, vamos a considerar cuáles son aquellas regiones que tienen una mayor proclamación del Evangelio, una menor proclamación del Evangelio. Vamos a ver qué cantidad de población hay en Chipre. Vamos a ver en esa colonia senatorial exactamente qué población tiene, cuál es la principal capital ahí y cómo vamos a llegar a la predicación del Evangelio y las diferentes estrategias. Mis hermanos, ¿hizo eso la iglesia? No hizo eso. ¿Estoy diciendo con esto que la organización y la planificación no es necesaria? No, no estoy diciendo esto, mis hermanos. La planificación y la organización es necesaria. La soberanía de Dios nunca quita la responsabilidad humana en ese trabajo, mis hermanos, que Dios nos ha dado. Por lo tanto, la responsabilidad humana forma parte, mis hermanos, de esta ecuación. Pero quien envía aquí es el Espíritu. Mis hermanos, que estuviesen en una iglesia es vital, que la iglesia ayunase, orase para ver ese llamado y elección del Espíritu. Es vital.
Que la iglesia pusiese las manos como reconocimiento, como comunión con esa obra del Espíritu es vital. Eso debe estar. Porque en la proclamación del Evangelio, como veremos, mis hermanos, no hay llaneros solitarios aparte de lo que es la iglesia de Cristo Jesús y el cuerpo de Cristo, mis hermanos, que reconoce y que comisiona. Pero nunca sin perder de vista, mis hermanos, que el que envía y direcciona cómo la proclamación del Evangelio debe darse, ese es el Espíritu. Y fíjense que esto es algo vital en el libro de Hechos. Cuando vamos al libro de Hechos, vemos lo que es la extensión del Evangelio. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo a sus discípulos al inicio? Esperaros. Hasta que recibáis, ¿qué? Hasta que recibáis poder de lo alto, hasta que recibáis el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que a lo largo del libro de Hechos, mis hermanos, ¿saben quién es aquel que guía y controla cómo debe extenderse y proclamarse el Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos? Este es el Espíritu. Hasta el punto de que el Espíritu fue capaz de decirle a Pablo, no, Pablo, aquí no, a otro sitio. Fíjense lo que dice, mis hermanos, en Hechos 16, los versículos del 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjense ahora lo que dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Quién es aquí, mis hermanos, el que guía la obra de la proclamación del Evangelio? ¿Quién es aquí el que determina y el que dice, aquí sí y aquí no? ¿Saben quién es, mis hermanos? Aquí es el Espíritu Santo. Y si hay algo que debemos concluir de ese primer punto, es algo, mis hermanos, simple, obvio, pero que no podemos olvidar ni obviar. De que esa proclamación del Evangelio es primeramente no nuestra obra, aunque tenemos responsabilidad, sino que es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, lo que necesitamos, eso lo voy a repetir aunque alguno me haga sí, pues van a estar aquí saturados de esto, mis hermanos. ¿Por qué eso es importante? Porque la dependencia que primeramente necesitamos, mis hermanos, es la dependencia de la presencia del Espíritu Santo en medio de los suyos. Necesitamos, mis hermanos, depender de ese Espíritu que nos ha sido dado y que no es ciencia ficción, mis hermanos, sino que es la tercera persona de la Trinidad del Santo Dios. Necesitamos, mis hermanos, orar que sea Dios quien escoja, quien llame y quien envíe, que sea el Espíritu Santo quien haga esto, mis hermanos. Necesitamos depender de ese Espíritu y la pregunta es, ¿estamos orando, mis hermanos, para que la proclamación del Evangelio sea primeramente la obra del Espíritu Santo? Estamos, mis hermanos, dependiendo de ese Espíritu, mis hermanos, que es Dios soberano en esa obra. Pero saben que hay otra cosa a entender aquí. Entender que la proclamación del Evangelio es obra espiritual, es decir, es primeramente la obra del Espíritu. ¿Saben lo que hace? Nos sitúa en un contexto importante que veremos ahora. Nos sitúa en el contexto, mis hermanos, de que si la obra de la proclamación del Evangelio es espiritual, guiada por el Espíritu, la oposición que se va a enfrentar en esa obra de la proclamación del Evangelio será de la misma naturaleza. Será una oposición espiritual. Porque cuando esta proclamación del Evangelio, mis hermanos, llega a las regiones, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que no solamente irrumpe en el terreno de lo terrenal, sino en el terreno de lo espiritual, mis hermanos. Y la oposición que enfrentará la proclamación del Evangelio, los ministros del Evangelio, la iglesia al proclamar el Evangelio de Cristo, será una oposición de la misma naturaleza, una oposición espiritual. Y ese es el segundo punto, mis hermanos. Fíjense que la proclamación del Evangelio la daremos ¿dónde? La daremos en un contexto muy específico en el cual no estamos muy acostumbrados a veces, o no consideramos. Pero lo daremos en medio de una oposición espiritual.
Y cuando nos preguntamos qué tipo de oposición espiritual, fíjense que el texto nos muestra dos cosas. La primera es una oposición para apartar de la fe del Evangelio. Va a haber una oposición clara y deliberada para apartar a la persona de la fe en el Evangelio y en Cristo Jesús. Fíjense, después de que son enviados Saulo y Bernabé, ¿qué es lo que se nos dice en los versículos del 4 hasta el 8? En los versículos del 4 al 6 se nos muestra ahora lo que es el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo. Un viaje misionero que, si se dan cuenta, no empezó, mis hermanos, por la voluntad de la iglesia de Antioquía, sino que empezó primeramente por la voluntad del Dios soberano, es decir, por la voluntad del Espíritu, llamando, escogiendo y enviando a esos hombres. Y fíjense que se nos dice en el versículo 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia era uno de los principales puertos, mis hermanos, ahí en la región y en la ciudad de Antioquía. Y de allí, fíjense que navegaron, ¿dónde? Navegaron a Chipre. No está muy lejos de Seleucia, en el buen tiempo se puede ver lo que es la silueta de Chipre. Y llegaron, mis hermanos, a Chipre, a lo que era a Salamina. Versículo 5, llegados a Salamina, que era, primeramente había sido una ciudad importante porque había sido la capital de Chipre. Pero cuando en el 22, antes de Cristo, el Imperio Romano transformó lo que era Chipre en una provincia senatorial controlada por un procónsul, que tenemos el nombre aquí, se cambió después, más tarde, la capital de Salamina a Pafos, donde después irá lo que eran Pablo y Bernabé. Por lo tanto, llegan a lo que es la región este de Chipre, a Salamina. ¿Y qué es lo que hicieron allí? Fíjense lo que empiezan a hacer en el versículo 5. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Simple, ¿no? Pero ¿qué palabra de Dios anunciaban, mis hermanos? Lo que anunciaban era el Evangelio de Cristo Jesús. Lo que anunciaban era el Evangelio de Jesús de Nazaret. Lo sabemos por dos cosas. La primera, porque no podemos descontextualizar esa idea de la palabra de Dios de todo el contexto que hemos visto hasta ahora en el libro de Hechos. La palabra de Dios que se ha predicado en Hechos, mis hermanos, ¿qué es? Es la predicación de ese Evangelio de que Jesús de Nazaret fue ese varón aprobado por Dios con toda clase de prodigios, señales y milagros. Es la predicación de Jesús de Nazaret que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de pecados. Es la predicación de ese Jesús que no quedó en la cruz, sino que resucitó triunfante. Es la predicación del Jesús que es Señor, que es el Hijo de Dios. Pero fíjense que esto lo sabemos porque un poquito más adelante, mis hermanos, fíjense lo que se dice en el versículo 8. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Apartarlo, mis hermanos, de la fe. ¿De qué fe, mis hermanos? No de la fe en cualquier cosa, no de la fe en sí mismo, no de la fe en el karma, no de la fe en nada de esto, mis hermanos, de la fe en la sola persona de Cristo, que ha sido predicado a lo largo de Hechos, la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, llegaban a Salamina y empezaron a predicar esa palabra de Dios. Y lo hicieron, mis hermanos, en las sinagogas, eran donde empezaban, en las sinagogas de los judíos. Y no lo hicieron solos, fíjense que lo hacían con ayuda al final del versículo 5. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Lo que es la proclamación del Evangelio, mis hermanos, nunca es un esfuerzo o una obra individual. Es siempre, mis hermanos, congregacional, colaboracional, es decir, hay colaboradores en el ministerio. Y Pablo, por ser aún Pablo, mis hermanos, el gran Pablo, tenía una gran cantidad de colaboradores. Tenía Epafras, tenía Timoteo, tenía Tito, tenía Silas, tenía muchos, mis hermanos. Por tanto, tenían aquí a Juan con ellos que les ayudaba, y después de haber predicado en Salamina, van a todo lo que es el oeste, del este a oeste, en su caso al revés, de este a oeste, ¿ya? Y llegan, mis hermanos, a Pafos, o lo que sería más específicamente al Nueva Pafos, que era la capital que el Imperio Romano estableció en Chipre. Y ahí fíjense, mis hermanos, lo que sucede. Ahí es donde se encuentran esa primera oposición. Fíjense en el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,
hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, hijo de Jesús. Pero fíjense, mis hermanos, que se nos describe que se encontraron un cierto mago. Y aquí la palabra mago, aunque es la misma que se usa, mis hermanos, en Mateo, en el capítulo 2, para referirse a los magos de Oriente, la connotación es distinta. Porque fíjense que aquí la palabra mago va acompañado de otras cosas. Miren el versículo 6. Hallaron a cierto mago, pero se nos escribe algo más. ¿Qué era ese cierto mago? Falso profeta. Bien, ese Bar Jesús es el Elimas del versículo 8. ¿Ya? Es el mismo, cuando se dice, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Su nombre verdadero era Elimas, que era un falso profeta. Eso es curioso, porque hemos hablado que había profetas en Antioquía. Pablo y Bernabé veremos que se presentan como profetas porque proclamaban la palabra de Dios. Nos encontramos ahora aquí, mis hermanos, un falso profeta, pero no pierdan esto de vista. Como falso profeta, lo que había en él, mis hermanos, es que él decía que también traía ¿qué? Que también traía revelación divina, mis hermanos. Que sus mensajes eran de revelación divinas, mensajes divinos, mensajes quizá de Dios mismo. Del Dios que supuestamente dice que creía, como creía Pablo y Bernabé, mis hermanos, porque fíjense que era judío. Es interesante que cuando ponemos ese mago con el tema de falso profeta, revelación, proclamación, mis hermanos, ese mago no era, primeramente, un mago de sacarse conejos de la chistera. No era, mis hermanos, quizá como Simeón el mago que vendía humo. Quizá la traducción más acertada de ese mago que era un falso profeta, traía falsa revelación, mis hermanos, sería la idea de brujo o adivinador. Aquel que trabajaba con lo oculto. Aquel que trabajaba con el mundo espiritual. Y en aquel tiempo, mis hermanos, para sacar revelación, entre comillas, que no viniese del Dios verdadero, que es el único que puede revelar, el agente y el sujeto de la verdadera revelación, en aquel tiempo se utilizaban por parte de brujos y adivinos lo que eran diferentes rituales, ya fuese acudir a los ancestros, ya fuese acudir a lo que eran los muertos, la necromancia o otros tipos de rituales mágicos para poder sacar revelación y comunicarla, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense que eso nos da un contexto muy serio. Nos da el contexto de que ese hombre trabajaba con lo que era lo oculto, el mundo espiritual. Y ese es aquel que se les resistió a Saulo y a Bernabé. Y estaba con el procónsul Sergio Paulos. Y no es de extrañar, por aquel tiempo, mis hermanos, las autoridades, los procónsules y las autoridades muchas veces tenían todo tipo de consejeros. Y uno de esos consejeros, o algunos de los consejeros que se buscaban, mis hermanos, eran magos, adivinadores, brujos que pudiesen en cierta manera traerles revelación de lo que era la voluntad del más allá, para lo que era su posición, para lo que era su obra, para lo que era, mis hermanos, aquello que tuviesen que hacer. Por tanto, ese mago estaba con ese procónsul. Y Lucas tiene una buena noción del procónsul. Era un hombre prudente, se nos dice. Fíjense en el versículo 7. Ese mago estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y fíjense ahora lo que sucede. El procónsul, esto es interesante, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El procónsul, esa autoridad, mis hermanos, deseaba oír la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, es una oportunidad interesante y una puerta abierta, sí. No sabemos si era por curiosidad, no sabemos si era por interés, no sabemos por lo que era, pero deseaba oír la palabra de Dios. Y fuese como fuese, si esa puerta se abre, ¿sabes qué? Vas y proclamas la palabra de Dios. Como decía George Whitefield en el siglo XVIII, mis hermanos, él decía, si el Papa me invita a predicarle el Evangelio, yo voy y le predico el Evangelio. Da igual el interés que tenga, si me invita, voy y se lo predico, mis hermanos. Y ahí ese procónsul tenía el interés y el deseo de oír la palabra de Dios, y Saulo y Bernabé fueron a predicarle. ¿Y qué sucede, mis hermanos?
entonces? Fíjense que aquí se encuentran, mis hermanos, con la oposición de Elimas. Y fíjense que esa oposición tenía un objetivo muy claro. Fíjense lo que dice en el versículo 8. Pero les resistía, había una resistencia, una oposición. Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Fíjense ahora, se les resistía ¿de qué manera? ¿Qué tipo de oposición y resistencia encontraron? Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es la resistencia, la oposición que había aquí? Procuraba apartar de la fe al procónsul. Y esa palabra apartar, mis hermanos, es también la palabra de distorsionar, de trastornar. Es la misma palabra que aparece en el versículo 10. Miren el versículo 10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar? ¿Ves en esa palabra? Esa palabra trastornar es la misma palabra que apartar en el versículo 8. Por tanto, mis hermanos, la oposición y resistencia de Elimas tenía un objetivo muy claro. Tenía el objetivo de apartar al procónsul, ya fuese con la distorsión o trastornar, mis hermanos, el mensaje que Pablo y Bernabé estaban dando. Y trastornando, distorsionando ese mensaje, su objetivo era uno solo: que el procónsul no llegase a la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. El objetivo, mis hermanos, es que ese procónsul quedase muerto en sus delitos y pecados. Que ese procónsul, mis hermanos, nunca llegase a esa fe salvífica que les estaban predicando Saulo y Bernabé, y su alma quedase siempre en el infierno. Y su estado quedase en una condenación eterna, lejos de la gloria de Dios. Duro, ¿eh? Pero en eso, mis hermanos, sabemos que Elimas era un falso profeta. Porque estaba totalmente en contra de la revelación sublime y principal y gloriosa de la palabra de Dios. Esa revelación que hemos visto hasta aquí a lo largo de todo el libro de Hechos, mis hermanos, de que Cristo Jesús estaba obrando, mis hermanos, y construyendo a esa iglesia, porque la revelación en la persona y en la obra de Cristo es lo que Pablo más tarde escribiría, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No para que su alma quede condenada en el infierno bajo la ira divina por toda la eternidad, sino para salvar al pecador de sus pecados, de la ira divina, y llevarlo a vida eterna y a gloria eterna, mis hermanos. Era falso profeta porque resistía al testimonio continuo del Espíritu Santo en el libro de Hechos. ¿Y cuál era el testimonio del Espíritu, mis hermanos? Era mostrar de que ese Jesús de Nazaret es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Salvador, que murió, resucitó y volverá victorioso, mis hermanos. Y en eso se resistía Elimas y apartaba de esa fe al procónsul. Mis hermanos, esa oposición de Elimas es la oposición que nos vamos a encontrar cuando proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces no serán azotes, a veces no será persecución, mis hermanos. A veces tendrá esa oposición de resistir para apartar, para que no se llegue a la fe en Cristo Jesús. Y saben, a veces, mis hermanos, esta oposición será ridiculizando la fe. ¿De verdad que todavía te crees esas cosas? O estás presentando el Evangelio y dicen al lado, ¿todavía te crees ese cuento para ir a dormir? O quizá, mis hermanos, será diciendo que esa fe es una fe caducada, retrógrada y nada progresista. Que cuando se presenta, mis hermanos, el Evangelio de la sola fe, sola salvación,
solamente en Cristo, como hemos cantado, mis hermanos. En una cultura posmoderna que tiene una gran cantidad de verdades relativas, si presentas la verdad absoluta de que solamente en Cristo Jesús hay salvación, mis hermanos, quizá la resistencia es, oye, pero no seas tan retrógrado, mente cerrada, puritano, totalmente descontextualizado, pero no seas de mente cerrada. O a veces, mis hermanos, será trastornar el mismo evangelio y la palabra de Dios. Seguro que un Dios de amor es capaz de permitir un infierno de ira y condenación eterna. ¿Seguro que Dios ha dicho esto? ¿Saben quién fue quien dijo eso, mis hermanos? ¿Seguro o con que Dios ha dicho esto? ¿Saben quién fue? Ese fue Satanás desde el inicio, mis hermanos. Y esa oposición que vemos aquí, de apartar, mis hermanos, de la fe del Evangelio, ahora se nos descubre qué tipo de oposición es. Ahora se nos descubre, mis hermanos, que es una oposición cuyo origen son las tinieblas mismas. Fíjense, mis hermanos, que ahora nos encontramos lo que es, en cierta manera, la confrontación entre Saulo y Elimas. Y fíjense lo que se dice, mis hermanos, en los versículos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Fíjense, mis hermanos, de que aquí hay unos contrastes muy interesantes que nos muestra cuál es el origen de esa oposición. Fíjense, primero hay algo que me llama la atención, porque aquí dice: entonces Saulo, que también es llamado ¿qué? Pablo. Aquí ya se le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Y eso significa que la cosa es seria, mis hermanos, ¿eh? Cuando te cambian el nombre, la cosa es seria, ¿no? Cuando mi esposa me dice: cariño, amor. Pero cuando me dice Rubén Sánchez, digo, uy, aquí la cosa ya va en serio, ¿eh? Pues de Saulo pasamos a Pablo. La cosa es seria aquí, mis hermanos. Pero fíjense ahora el contraste. Fíjense lo que se nos dice. Fíjense en el versículo 9. Pablo estaba lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Lleno del Espíritu Santo. Fíjense en el versículo 10, que es lo que le dice a Elimas. Fíjense cómo el verbo ahí se repite. Y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Fíjense, mis hermanos, que hay dos llenuras distintas ahí. Uno lleno del Espíritu y el otro lleno de ¿qué? De engaño y maldad. ¿Qué es lo que hacía Pablo, mis hermanos? Pablo, se nos ha dicho que predicaba, anunciaba el ¿qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, era como profeta. ¿En qué sentido? Profeta que proclamaba la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. ¿Qué es lo que hacía Elimas? Fíjense en el versículo 10, al final. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, de trastornar, de pervertir lo que es esos caminos rectos del Señor, esa palabra misma del Señor. Entonces, fíjense que son dos contrastes, dos mundos totalmente distintos. ¿Se dan cuenta? Dos mundos distintos, pero que aquí, ¡pum!, colapsan, mis hermanos, chocan el uno con el otro. Sabemos de dónde venía, mis hermanos, la proclamación de Pablo, de la plenitud del Espíritu. ¿De dónde venía el trastornar, el engañar y la maldad de Elimas? Pablo nos lo dice, ¿eh? Fíjense el versículo 10. O lleno de todo engaño y de toda maldad, fíjense ahora, hijo del diablo. Imagínense, mis hermanos, que si uno predicase así, madre mía, ¿eh? Hijo del diablo.
Mis hermanos, lo que Pablo ahora está descubriendo aquí es de dónde verdaderamente viene esa oposición de ese mago, de ese Elimas, mis hermanos. Venía de aquel que había sido desde el inicio un engañador y un mentiroso, mis hermanos. Venía de aquel que es el acusador mismo de los santos, mis hermanos. Venía de lo que es las tinieblas mismas. Por lo tanto, en esa oposición que nos encontramos aquí, mis hermanos, no simplemente la oposición de Saulo o de Pablo con Elimas. No, es la oposición, mis hermanos, del espíritu con el mismo infierno, mis hermanos. Eso es lo que nos encontramos aquí, el mundo espiritual que choca, ese mundo, mis hermanos, de luz en el espíritu y de tinieblas en ese que resistía y apartaba de la fe. Y eso, mis hermanos, es lo que ese mundo espiritual oculto, mis hermanos, de las tinieblas del mismo infierno busca: apartar a cuantos más posibles de la fe en Cristo Jesús. Porque veremos al final que no puede hacer otra cosa porque la batalla la tiene y la guerra la tiene perdida completamente, mis hermanos. Pero esta es la oposición real cuando predicamos y proclamamos el Evangelio. Y a veces nos cuesta entender esto. Porque, mis hermanos, hay dos extremos en relación a este mundo espiritual. Hay el extremo de negarlo totalmente. O hay el extremo de caer en lo que es el racionalismo del siglo XIX, de que si no me pasan todas las cosas por la razón y soy capaz de entenderlas con la razón, entonces no son válidas, no existen, no son verdad. Nuestra sociedad occidental a veces vuelve a ese racionalismo del siglo XIX y a veces, mis hermanos, también la Iglesia, en que decimos, bueno, estos son cosas de ciencia ficción. Pero el otro extremo, mis hermanos, es ver demonios y espíritus por todas partes. Oye, ¿por qué no has venido hoy a la iglesia? No, es que Sabanás no me lo ha dejado. Ese es un espíritu muy malo, mis hermanos. Sabanás, ese te coge y no sales, Y no sales, mis hermanos. Pero fíjense que el otro extremo es esto, es ver, mis hermanos, demonios, en cierta manera, por todas partes. Tenemos que ser equilibrados, o mejor dicho, mis hermanos, tenemos que ser bíblicos. Porque ese mundo espiritual, mis hermanos, es real. Y es con el que nos vamos a enfrentar. Pregunten a misioneros. Pregunten, mis hermanos, por ejemplo, cuando está aquí Sara Marcos. Yo recuerdo una conversación que tuve, mis hermanos, con ella. Y ella me decía, Rubén, yo he bebido cosas en Guinea. Y he visto cosas que no puedo explicar a la congregación. Porque no estamos acostumbrados a ello. Pero me decía, yo he visto la manifestación misma de las tinieblas ahí en el campo misionero. Pregúntenselo a Leida. Pregúntenle que le explique algunas anécdotas que vivió estando 2 años en África con el ministerio de Logos 2. Mis hermanos, este mundo, aunque a veces nos cueste entender, es real. Y es ahí, mis hermanos, donde la predicación incide. Donde la proclamación del Evangelio, mis hermanos, llega. Pablo lo tenía muy claro. ¿Se acuerdan lo que escribió la iglesia en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todo, ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, mis hermanos. Si Dios, fíjense, si Dios, con esto tengo que ir terminando, aunque todavía me queda el tercer punto, tranquilo, saben que este es más rápido y corto, ¿ya? Pero mis hermanos, si Dios fuese capaz, si Dios en su voluntad ahora descorriese el velo aquí delante de nosotros, de lo que es el mundo espiritual y la oposición que se está dando, mis hermanos, después de que hemos cantado en el día de hoy, de que el Cordero vencerá, mis hermanos, y el Cordero vence. Después de haber cantado de que Jesús es Rey, Rey de reyes, Señor de señores, después de haber proclamado y alzado la voz de que el Señor Jesucristo es el único Salvador que hay, y no hay ningún otro nombre, mis hermanos, si Dios descorriese el velo para dejarnos ver la oposición, mis hermanos, espiritual, cuando la proclamación de Cristo se da, mis hermanos, saldríamos corriendo de aquí. Porque esa proclamación, mis hermanos, del Evangelio sacude los mismos
cimientos del infierno. ¿Saben? Hay trabajos mucho más cansados que el pastorado. Eso que el pastorado cansa. Pero el resto de trabajos no tienen algo que el pastorado o los misioneros que predican el Evangelio o cuando los santos predican el Evangelio. El resto de trabajos no tienen nada de eso. Lo que no tienen mis hermanos es que hay el peso del cielo y el infierno, de la gloria eterna o de la condenación eterna. Y cuando se proclama el Evangelio de Cristo que irrumpe en este mundo espiritual, mis hermanos, eso pesa. Y solamente lo tiene el ministerio del Evangelio de Cristo Jesús. Y ¿saben? Solos no podemos con esto, No estamos llamados como David a matar gigantes, mis hermanos, Pero sabemos algo. Sabemos que en la proclamación del Evangelio, y ese es el último punto, vence sobre la oposición espiritual. Y lo que vence, mis hermanos, es la enseñanza del Señor tiene la victoria. Quédense con esto, la enseñanza del Señor tiene la victoria. Fíjense ahora los versículos 11 y 12 para ir terminando. Fíjense lo que dice. Ahora pues, como resultado, Elimas, de lo que has hecho, como resultado de lo que has hecho, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Mis hermanos, aquí no hay contienda, Aquí no hay combate. Aquí no hay a ver quién vence. Aquí ya se sabe quién ha vencido. Fíjense, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Suena muy similar a la conversión de Pablo. Lo que la mano del Señor sobre Pablo estuvo para salvarlo, aquí sobre Elimas está para juzgar. Pero el que era un profeta falso, mis hermanos, ahora no veía nada. No sabía ya qué profetizar. Pero fíjense, lo que me llama la atención es el final del versículo 12. Miren lo que dice. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado, escuchen ahora, de la doctrina del Señor. De la doctrina del Señor. ¿Por qué dicen, mis hermanos, de la doctrina del Señor? ¿Saben por qué me llama la atención esto? Porque Lucas ha sido consistente aquí en decirnos que Pablo y Bernabé predicaron la palabra del Señor. Lo ha dicho en el versículo 5, anunciaba la palabra de Dios. Palabra de Dios, ¿se dan cuenta? Palabra de Dios. Fíjense el versículo 7. El procónsul deseaba oír la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Lo ven? ¿Por qué al final Lucas cambia y dice la doctrina o la enseñanza del Señor? Lo normal, lo consistente sería decir, creyeron y se maravillaron de la palabra de Dios. Pero cambia la doctrina, la enseñanza del Señor. ¿Saben por qué, mis hermanos? La palabra de Dios y la doctrina del Señor es lo mismo aquí. Pero el término Señor, casi de manera consistente en el libro de Hechos, ¿saben a quién se refiere? Mis hermanos, se refiere al Señor Jesucristo. Y cuando aquí se nos está diciendo que después de lo que vio el procónsul, de lo que había sucedido con Elimas, creyó y se maravilló de la doctrina del Señor, es la doctrina y la enseñanza del Señor Jesús. Es la predicación, mis hermanos, de que Jesucristo es Señor. Y de que por lo tanto tiene todo el gobierno, todo el reino y toda la autoridad sobre toda potestad que pueda ser dada, pensada e imaginada, mis hermanos. De que Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó victorioso y que ascendió, mis hermanos, es aquel que tiene el señorío sobre todo el mundo y sobre todo el mundo espiritual. No hay potestad, no hay gobierno, no hay hueste celestial, no hay demonio, no hay espíritu, mis hermanos, que no esté puesto bajo los pies de Cristo. Y piensen, mis hermanos, en aquella legión que se presentó a Cristo. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos. Una legión, 6,000 demonios, mis hermanos, ahí metidos. Y Cristo con una palabra les dijo, ve. Y se fueron a la piara de cerdos. Pero mira
la cruz. Mira la cruz y verás la victoria y el señorío de Cristo. Porque mira lo que sucedió en la cruz. Mira lo que hemos leído como lectura congregacional en Colosenses 14 y 15, capítulo 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, mis hermanos. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Esa acta, mis hermanos, de decretos en contra de nuestra vida, en contra de mi vida, mis hermanos. Esa acta de decretos de mis pecados que decretaba que estoy muerto y condenado. Esa acta que sale y se abre y lo que dice Rubén Sánchez Noguero, pecador, todos los pecados, sentencia final, muerte y condenación eterna. Y esa acta, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo mi Salvador? ¿Qué es lo que hizo el Salvador que Dios nos ha dado? La clavó en aquella cruz. Y con su sangre perdona nuestros pecados. Y murió la sentencia de muerte que nosotros teníamos que morir. Y se llevó la ira que yo tenía que llevarme, mis hermanos. Y el acta fue anulada, justificado por la fe, perdonado, declarado no culpable delante de Dios y gloria a Dios. Pero Cristo hizo más. Fíjense, se siguen leyendo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué hizo Cristo en la cruz, mis hermanos? Desnudó, desarmó a todo el mundo espiritual. Y lo exhibió públicamente para que todo aquel que mira en la cruz no solamente veas el sufrimiento físico de Cristo, sino lo que ves expuesto públicamente, mis hermanos, es que Cristo desarmó y venció a todo principado y potestad. Y triunfó sobre ellos en la cruz. Y al tercer día resucitó. Y el Padre lo exaltó. Y Pablo en Efesios nos dice, y todo fue puesto bajo sus pies. Toda principado, potestad, hueste, todo nombre que se nombra está puesto bajo los pies de Cristo. Y cuando el Evangelio se proclama de este Jesucristo que es Señor, retumba el infierno. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, lo que se retumba ahí es que estás vencido y Cristo venció. Y cuando ese evangelio llega, mis hermanos, en medio de las tinieblas, y el Espíritu Santo regenera corazones de piedra en carne, y esos corazones regenerados por la obra del Espíritu, llega el evangelio de la luz de vida que es Cristo Jesús, mis hermanos, y mueve al pecador a arrepentimiento, a fe y a salvación en Cristo Jesús. Sucede lo que nos dice Pablo. Dios dice, sea la luz. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas y el pecador es capaz de ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Y cuando un pecador por la gracia de Dios es salvo, ¿saben que resuena en el infierno, mis hermanos? Estás vencido. Cristo tiene la victoria. Por lo tanto, mis hermanos, y todo aquel que escucha, esa es la situación de todo aquel que no está en Cristo. Pero escucha el evangelio. Escucha que Cristo murió, resucitó y ha vencido. Arrepiéntete de tus pecados y huye a Cristo para salvación y vida eterna, porque aquel que venció tiene poder para salvarte. Y mis hermanos, sí, proclamamos el evangelio y lo proclamamos en una oposición espiritual que es difícil, pero mis hermanos, lo proclamamos detrás de la victoria de aquel que ha vencido. Y proclamamos no a uno derrotado, sino proclamamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha vencido y volverá victorioso. Así que, mi iglesia, sembremos la semilla del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo.